Y bueno, estas imágenes quizás con un poco de familiaridad y nos conecta con algo del humor que hace más llevadero hablar de esto tan difícil, ¿no? La pandemia es una situación crítica, es un evento inesperado, disruptivo, que rompe con lo habitual y con lo cotidiano, ¿no? Con lo que uno había planificado en su futuro, esto no estaba pensado para nada. Entonces ya de por sí, más allá de las características del virus y de la enfermedad, digamos, una situación disruptiva siempre es considerado crítica, tanto para una sociedad como para cada individuo en lo particular. Si va a ser traumático o no, eso se verá, depende de cómo justamente nos cuidemos. Y todas las pautas de cuidado, tanto física como de la salud mental, podamos tener para prevenir que esta situación aguda no se convierta en algo crónico, en un trastorno. Entonces, por eso nos parece importante dar esta charla para pensarlo y de alguna manera cuidar la salud mental de todos nuestros colaboradores. Tengamos en cuenta que esta situación lo que hace es conectarnos con la vulnerabilidad, ¿no? Y con la muerte. Es algo tan difícil de simbolizar y de digerir, esto para la mente, que mueve un montón de sensaciones, que genera incertidumbre, porque nadie sabe hasta cuándo se va a prolongar la situación, si va a salir una vacuna, entonces son sentimientos realmente muy difíciles de procesar. Y como yo siempre digo, si pensamos en el cuidado de la salud, y uno lo primero que dice, bueno, lo más necesario es dormir y comer, ¿no? Pero siempre pensamos en lo físico y no nos detenemos a pensar en la salud mental, de cómo cuidarnos dentro de lo que es la salud mental. Y muchos piensan que para cuidar la salud mental lo que hace bien es distraerse, ¿no? Y hablar de cosas que nos hagan bien y demás. Pero lo que venimos nosotros a plantearles, a comentarles, es que es muy importante también poner en palabras todos esos sentimientos que no son tan lindos, ¿sí? Y hablarlos y verbalizarlos, y a veces aunque a uno le cueste verbalizarlo, escuchando a otro, quizás uno se identifica y a través del lenguaje se empieza a articular esto para poder ser metabolizado y simbolizado por la mente, ¿sí? Así que de alguna manera yo lo que voy a hacer es nombrar un poquitito todos los sentimientos que esto genera, y a medida que a ustedes les vaya surgiendo algún comentario o se sientan identificados con esto, pueden comentarlo en el chat y nosotros lo vamos a ir retomando, ¿sí? Vamos haciendo esta charla dinámica e interactuada, ¿sí? La primera y quizás la más clara, ¿no? es la angustia. Como decíamos, esta situación, el no tener las respuestas, el cortarse todos los planes que uno tenía y tener que verse de repente modificando una nueva rutina, nos produce obviamente angustia que puede ser expresada a través del llanto o no. Se puede también la angustia convertir en síntomas en el cuerpo. También hace que uno esté más ensimismado o reflexivo, ¿no? Por otro lado, también la impotencia, esto de no poder hacer más nada que estar en casa, esperando y cumpliendo la cuarentena, ¿no? Quizás, bueno, hay un grupo por todo el mundo de científicos desarrollando una vacuna, pensando soluciones, pero la mayoría de todos nosotros no nos queda más otra que esperar que esta solución venga y no hay nada que podamos hacer. También surgen sentimientos de desesperanza, ¿no? Y encontramos extremos, o desde algunos que están más reflexivos, u otros que directamente se van a sentimientos como de paranoia y de pensar que esto es trágico y es el fin. En realidad, en algún momento, no sabemos cuándo, pero esto va a terminar, ¿no? Pero bueno, hay sentimientos de desesperanza que también se empiezan a mover, de pensar en que, bueno, todo lo otro quizás ya no va a volver, entonces de alguna manera uno extraña y lamenta eso que ya no puede ser, ¿no? Sentimientos de ira también, de enojo, y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque empieza a pasar tanto en la convivencia, que ahora nos encontramos conviviendo 24 horas los 7 de la semana, como también en las empresas, en los grupos de trabajo que se encuentran forzados a tener que ir a trabajar también en esta situación, y en una situación crítica y de estrés,
todos estos sentimientos se potencian. ¿Bien? Y es también un momento donde pueden surgir los excesos en general. Si bien pueden ser excesos con la comida, o el volver a fumar, o fumar más, o tomar, de alguna manera uno en situaciones críticas se permite también muchas cosas que en otros momentos quizás se venía cuidando, y es importante que regulemos un poco de esto, ¿no? Porque en definitiva son conductas autodestructivas, que si bien nos dan una satisfacción inmediata, a corto plazo, pero vienen a boicotear este cuidado de la salud en general. Bien, bienvenida Andrea, que se está sumando al grupo. Estamos comentando un poco los sentimientos que genera la pandemia. A algunos otros les pinta el sedentarismo, ¿no? Esto de querer quedarse tirado en el sillón, mirando Netflix, y no dan ganas de nada, si total no puedo salir de casa. Bueno, esto es una de las opciones de las conductas que empiezan a aparecer, como a otros les damos para la hiperactividad, y el no poder parar de hacer cosas. Parece que también si uno se toma unos minutos y para, también es empezar a darse cuenta de esta realidad que angustia, entonces mejor me mantengo ocupado. En este mantenerse ocupado hay muchos que se están haciendo físico-culturistas, ¿no? Que están entrenando, que están haciendo Zumba, que hay un montón de clases virtuales en YouTube o en Instagram, vivos, y bueno, es importante que quienes comúnmente entrenaban, lo hagan, lo sigan haciendo en una casa, y bueno, quienes no y quieren empezar, y bueno, bienvenido sea, ¿no? Es algo saludable para el cuerpo. Hay también quienes se ocupan y quieren ocuparse en casa, ¿no? Y esto ha hecho que se empiecen a arreglar un montón de cosas que antes no estaban arregladas, empieza a circular también esta sensación de querer ser útil, querer ser productivo. Y esto es justamente un mecanismo de defensa por algo que nos angustia tanto, que es esta impotencia que hablábamos antes. Entonces, ya que no puedo hacer nada útil, bueno, trato de ser productivo por lo menos en mi casa y en mis cosas, ¿no? Y me mantengo ocupado. También es muy común que empiecen a aparecer ya algunos síntomas en relación al insomnio, ¿no? Por esta hiperactividad que a veces no es física y es mental. Entonces no para la cabeza, y a veces no nos damos cuenta porque los sentimientos no son conscientes, pero tenemos pensamientos, y se empiezan a mover algunas cosas en la cabeza a la noche, y también mientras dormimos, ¿no? Empezamos a tener sueños, pesadillas, sueños que antes no teníamos o no recordábamos. Esto también empieza a pasar. Y es claramente un momento también muy oportuno para los transgresores, ¿no? Porque, y esto también un poco me parece importante que lo reflexionemos, para que nos entendamos entre todos nosotros. Digo, lo importante de poder tolerar la diferencia, y entender que en esta situación tan difícil de metabolizar, cada uno la digiere como puede, ¿no? Y como decíamos, esto que es tan difícil de simbolizar, que tiene que ver con la vulnerabilidad, con la enfermedad, con la muerte, a algunos les cuesta mucho digerirlo, quizás nunca se habían enfrentado a una situación similar, entonces de alguna manera sus mecanismos de defensa hacen que se sientan omnipotentes, y están como con una sensación de que no va a pasar nada, y esto les permite de alguna manera transgredir, salir, no ponerse el barbijo, ¿no? Sería también acá el caso típico de ese surfer que vimos en las noticias, volviendo de Brasil. Bueno, también, como decía antes, esta situación potencia un armado previo, ¿no? Y el que ya sentía cierta satisfacción por transgredir, bueno, ahora con tantas imposiciones de la ley, de cosas que no se pueden, encuentran las oportunidades para eso, ideales. Y como decía, también por estos sentimientos de omnipotencia, hay como esta negación por algunos, y el creer que, bueno, que no va a pasar nada, o que es todo una mentira, que es una conspiración, y bueno, empiezan a surgir muchas teorías que lo que hacen es no conectarnos
con esta vulnerabilidad y con este riesgo. Justamente es una defensa de esto que tanto nos angustia, ¿sí? Si quieren ir compartiendo algunas otras que les surjan a ustedes o que les hayan comentado, nos van diciendo. Esto también se ve en la intimidad, ¿no? Nos empezamos a encontrar con síntomas mismo en el cuerpo, porque todo esto de repente es atención, tiempo, energía mental, líbido, que le estamos dedicando a todos estos pensamientos, a nuestros miedos y demás, y esto trae repercusiones también en la intimidad de la pareja. Hay algunos que empezaron también a acercarse más a la filosofía, ¿no? Y a hacerse preguntas existenciales, a leer libros que tengan que ver más con estos temas. Bueno, no es casual, digamos, que en la biblioteca que tenemos elijamos estos libros. Es también un momento donde uno se hace muchas preguntas y se encuentra reflexivo. Y como decíamos antes, es también un momento muy propicio para las peleas, tanto intrafamiliares o dentro de las empresas, o si uno vive solo, bueno, busca pelearse virtualmente con el de afuera, pero a raíz de esta irritabilidad y de esta ira es que se empiezan a generar muchas disputas con quienes también queremos, ¿no? Y muchos sentimientos ambivalentes que siempre están, porque bueno, a los que a uno quiere también es por momentos a quienes uno también odia. Y claramente con toda esta situación de salud que es preocupante, también hay otra situación que es preocupante de manera económica, ¿no? Y que nos preguntamos todos qué es lo que va a pasar, y a todos nos genera una incertidumbre en lo laboral, y nos empezamos a hacer preguntas acerca de nuestra estabilidad laboral y económica, ¿no? Bien. Antes de seguir avanzando, si quieren hacer alguna pregunta a través del chat o algo, lo pueden hacer llegar. Ahora lo que quiero que hablemos es un poco para pensar, bueno, desde el liderazgo, de qué manera acompañar y contener a nuestros colaboradores si justamente nadie tiene las respuestas, ¿no? Y empiezan a surgir muchas preguntas, el lugar del líder es de poder contener y demás, pero de repente nos encontramos con qué decir, empiezan a aparecer estas frases del todo va a estar bien, ¿no? Y uno trata de ser optimista, positivo, pero en momentos de crisis es mejor obviar esto porque en realidad no es sincero, porque nadie sabe si va a estar todo bien o no va a estar todo bien. Entonces, son momentos para, como cualquier momento de crisis, digamos, que esto nos sirva también para otras situaciones, es importante que escuchemos, aunque no sepamos qué decir, ¿sí? Pensemos también que el líder no está exento, no es inmune, y también es un damnificado en esta situación, también cuenta con todos estos síntomas que hablábamos antes, y es difícil, muy difícil acompañar y estar en un lugar de contener a otros cuando uno también está movilizado por todo esto, ¿no? Nos preguntamos, bueno, ¿cómo son contenidos ellos? Bueno, quizás de esta manera, participando de esta charla y hablando un poco con nosotros y compartiendo entre todos. Tengamos cuenta que, bueno, todos compartimos este idéntico contexto, ¿no? Entonces, bueno, cómo cuidarse en general, habrán visto, estuvieron circulando mucho estos días, muchas pautas de cuidado de la salud mental, para nombrarlas muy rápidamente. Es importante que tengamos una rutina, tengamos en cuenta que la rutina ahora se ve modificada por la cuarentena, ¿no? Pero que podamos tener nuestra rutina de cuarentena y nuestros horarios, nuestras actividades, nuestras tareas, aún en casa. Que mantengamos una prolijidad en los horarios de sueño, de alimentación, que nos alimentemos, como decíamos antes, saludablemente, que si hacemos ejercicio lo sigamos haciendo, que mantengamos las pautas de higiene, de aseo, ahora más que nunca, ¿no? Lavándonos las manos, con alcohol en gel, con barbijos, y también que el contacto lo sigamos manteniendo, ¿no? Ahora de manera virtual, pero no aislarnos. Y poder continuar con todos esos placeres que teníamos antes, que nos conectan con la vida. En esta situación donde de repente se nos empiezan a mover cosas en relación a la muerte,
todo lo que tenga que ver con la vida, sea las relaciones sociales, o con una mascota, o con las plantas, o todas estas cosas que nos van conectando con lo placentero, nos ayuda a digerir un poco todo lo otro, ¿no? Bien, acá nos están compartiendo en el chat algunas ideas, ¿no? Dice Andrea, ¿cómo podemos dirigir nuestro pensamiento a ver las cosas como una oportunidad o como crear proyectos que nos motiven, ¿no? Bueno, ahora vamos a ir viendo esto, porque como decíamos, es muy difícil en este contexto pensar en de qué manera esto puede ser productivo y puede ser una oportunidad, ¿no? Como muy bien dice Andrea, esto puede ser crisis, es oportunidad. Saben que en chino en realidad comparten el lenguaje. Entonces, puede ser una oportunidad porque justamente todo esto que nosotros empezamos a preguntarnos y a respondernos nos va a servir de acá en adelante. Y de alguna manera, esto que vamos a ver al final de todo lo que viene después de la crisis, ¿no? Como decíamos, esto en algún momento termina, bueno, nos convierte en personas más flexibles, elásticas, y para cualquier situación de crisis, no necesariamente de pandemia, pero de crisis subjetiva individual o dentro de una empresa, vamos a poder responder de manera más adaptativa, ¿no? Volviendo un poco a las pautas de cuidado, les decía que es importante también, como hay mucha información y hay un sobreexceso, diría, de información, poder mantenerse con la comunicación oficial, ¿no? Y limitar también un poco las redes, que en estos momentos toda la comunicación que tenemos quizás pasa por ahí. Y como les decía antes, bueno, respetar estas diferencias que tienen que ver con la paranoia absoluta o con la negación y el relax, porque esto es muy difícil de procesar para cada uno. Siempre, sí, acá como dice María Emilia, potencia las adicciones, esto que veíamos de los excesos, sí, claramente es una respuesta muchas veces que no está bueno, que es algo destructivo, que no nos cuida, pero como una búsqueda de una salida que no es solución a través de cualquier exceso y las adicciones incluidas. Ahora, pensando más en cómo cuidar a los equipos, ¿no? Siempre digo que en las situaciones de crisis, yo que trabajo en la urgencia, emergencia, en la guardia, ¿no? En una situación de emergencia y de crisis se pone en juego una estructura. O sea que en un momento subjetivo, individual, cuando uno está transitando una situación crítica, es cuando se ponen en juego los cimientos. Esto pasa tanto individualmente, como decía, o pasa en una pareja cuando está transitando una situación crítica, o en una familia, o en un equipo de trabajo también. Entonces, son momentos donde exigimos los cimientos al máximo y tenemos que ver de qué manera ese equipo se encuentra sólido para poder responder a estas situaciones de estrés que mueven tanto estos sentimientos tan gratos, ¿no? Y empiezan a surgir conflictos quizás entre pares. Entonces, para pensar en el cuidado de los equipos, una de las pautas importantes es poder permitirse el contar, el distraerse sin culpa, ¿no? Porque como decíamos, son tan difíciles todos estos sentimientos que a veces nos sentimos abrumados. Entonces, empezar a permitirnos también estos ratos de decir, bueno, necesito descansar un rato, o parar y tomar un café, permitirse también esto, porque no es trabajar en cualquier contexto, es tomar conciencia, pues es un poco el objetivo de esta charla, ¿no? Tomar conciencia de que estamos en un momento difícil y que no podemos responder de la misma manera. Vamos a tratar de hacer nuestro esfuerzo, de poder cumplir con nuestras tareas y demás, pero vamos a estar con dificultad para concentrarnos, movilizados, entonces es también permitirse esto. Para poder ayudarnos entre compañeros en los equipos, es importante conversar todos estos sentimientos, conversar también de tener nuestros ratos donde nos distraemos, pero conversar de todo esto que nos mueve también, hacer el ejercicio, digamos, entre pares y en los equipos, que esto tendría que estar siempre, pero en una situación de crisis se necesita más, que es
poner en palabras y reflexionar y compartir entre todos que en realidad esto no me pasa nada más a mí, sino que nos pasa a todos. Y como cuesta tanto en estos momentos cumplir con nuestras actividades, bueno, también el ser empático, ¿no? Y alentarse unos a otros y favorecer un poco de todo este sentimiento solidario y colaborativo entre los miembros de un equipo. Y también, insisto, es importante que nos autoobservemos, tanto individual como grupalmente. Es decir, de empezar a ver que quizás empiezan a surgir conflictos, sean subjetivos o grupales, y pedir ayuda, ¿no? De no llegar al límite donde todo esto ya es más difícil de manejar, sino al empezar a notar que algo no está andando bien, es también un momento de llamado a atención, ¿sí? Bien, avanzamos un poquito más, vamos a hablar de este momento de cuarentena y del home office para pensar en cómo nos sentimos trabajando, de repente desde casa, la mayoría estamos trabajando desde casa, cuáles son los pros, cuáles son los contras, me gustaría poder escucharlos un poco ustedes, bueno, leerlos a través del chat, que cuenten un poco cómo se sienten de repente tener la oficina o el trabajo en casa, en el living o en el comedor, cómo cada uno se genera ahí los espacios, si me encierro en el cuarto o tengo un espacio en el comedor, corro los libros y pongo la computadora, de qué manera se están arreglando para procurarse la oficina en el trabajo, ¿no? Donde ahora empezamos quizás a trabajar de otra manera, donde ya no estamos cumpliendo un horario, porque es más difícil de controlar esto, y empezamos a trabajar por resultados, ¿no? Por objetivos. Esto también nos abre también la pregunta, empieza a generar en los espacios de trabajo, ¿no? En algunos mucha dificultad para poder trabajar de esta manera, en otros quizás que se pueden adaptar a esto, están funcionando bien, y después nos abrirá la pregunta de si todo esto se puede perpetuar o no, ¿no? Eh, para el cuidado justamente de la salud mental en cuarentena y en el home office, desde la psicología, decimos que es muy importante separar el horario laboral y personal. Esto es algo muy difícil cuando uno trabaja desde casa, ¿no? Porque de repente está cocinando y vuelve y sigue trabajando, o se detiene a despejarse un poco, y entonces estamos 24 horas trabajando, ¿no? Entonces es importante ordenar un poco esto y destinarle un espacio y un momento del día y un espacio de la casa a lo que es lo laboral, para después sentirnos que cortamos con eso y pasamos a otro momento de esparcimiento, si no es como siempre lo mismo. Acá estamos recibiendo algunos comentarios, ¿no? De Alejandra, que dice que es difícil separar, pero lo que más me preocupa es cómo generar nuevos potenciales clientes en este marco, ¿no? Ella es abogada, productora de seguro. Gracias, Alejandra, por el comentario. Quisiera hacer un par de aportes, Marina. Clarísimo todo lo que nos has compartido. Creo que hace una descripción absolutamente pormenorizada de todo lo que nos pasa. A todos nos pasa más o menos un poco de todo lo que indicó, de lo que nos contó Marina. También quisiera pararme un momento en una visión un poco positiva de la cosa, ¿no? O sea, cuando uno nos muestran este panorama y cuando nos muestran una situación de crisis, creemos que todo es negro y que nunca vamos a salir de esa situación. Como Marina bien nos contaba, hay un montón de cosas que podemos hacer, pensar, a qué recurrir, cómo organizarnos, ¿no? para sobrellevar de la mejor manera posible una situación como la que estamos viviendo. Yo quería retomar el tema de la crisis. Marina hizo alusión a la crisis desde la filosofía oriental, ¿no? De los chinos, esto de que la crisis es tanto oportunidad como algo complejo, digamos, ¿no? Y también desde la cultura occidental, crisis también tiene una connotación positiva, porque la etimología de la palabra griega
viene del griego, que es kri, que es separar, ¿no? Romper, y sis, que es un sufijo que significa movimiento, ¿no? Entonces, esto es romper algo que está sucediendo, que no es lo mejor, digamos, o que no es lo esperado, pero no implica parálisis, ¿no? Es decir, de alguna manera nos interpela para que tomemos las riendas del asunto y podamos ir hacia adelante y podamos generar un cambio positivo, ¿no? Como bien comentaba esta participante, no me acuerdo si era Alejandra, respecto Sí, de, Alejandra. bueno, de Alejandra, ¿no? Cómo potenciar o cómo crear nuevos clientes. Bueno, esta es una instancia en la cual la creatividad debe ponerse a prueba, ¿no? Cuando uno está en una zona de confort, en un estado natural y normal de la vida, tiende a relajarse, ¿no? Y tiende a anclarse en esquemas conocidos, en lo que más o menos resulta, en lo que me va más o menos bien, y si no me va mucho más o menos bien, no importa, pero tiende a relajarse porque todo está medianamente bajo control. En situaciones como la que estamos viviendo hoy, lo que sucede es que efectivamente nos corre de esa zona de confort y nos exige tomar decisiones en un contexto que es totalmente adverso, ¿sí? Es como si fuéramos peces y en lugar de estar dentro en el mar, en un río o en una pecera incluso, nos pusieran arriba de un plato, ¿no? Y tuviéramos que tratar de sobrevivir en medio milímetro de agua. Bueno, más o menos eso es lo que nos pasa, ¿no? Debemos ser capaces de sobreponernos a esa situación y de poner en juego la capacidad de resolución y la capacidad de pensamiento creativo, ¿no? Porque siempre hay salidas, no sé, desde pensar, por ejemplo, que la virtualidad es lo que hoy se impone y hoy es la nueva norma, la nueva regla para trabajar, eso hace que, bueno, recurramos, por ejemplo, a estas herramientas digitales para poder llegar a mayor cantidad de clientes, para ofrecer nuestros productos de manera mucho más segmentada, ¿no? Y customizada para cada uno de los públicos a los que queremos llegar. Hay alternativas y creo que lo que sucede hoy en día es que tenemos que ponernos a prueba en eso. Sí, muchas gracias, Víctor. Coincido. Empieza a pasar también que nos estamos enfrentando con desafíos nuevos, ¿no? Tanto yo como psicóloga, Natacha como abogada, en distintas profesiones estamos empezando a trabajar virtualmente, algo que no hacíamos, ¿no? Y estamos teniendo consultas virtuales y esto también, ¿no? Hablando de la oportunidad, ¿no? También fíjese cómo nos abre todo un marco, porque de repente yo, por ejemplo, ahora tengo pacientes que antes quizás no iban a acceder a la consulta porque vivían lejos, ¿no? Y me están consultando algunos pacientes de bastante lejos. Entonces, de alguna manera, como decía Víctor, el abrirnos a este mercado virtual, también empiezan a surgir nuevas oportunidades. Entonces, se pone un poco en juego quizás esta respuesta que empezamos a ver si podemos responder o no, de ser flexibles y adaptarnos a un nuevo contexto, ¿no? Si uno quiere seguir trabajando del mismo modo en que venía, bueno, no va a poder, porque si yo quiero solamente atender en el consultorio, en este momento no se puede, y entonces voy a estar sin trabajo. Entonces empezamos todos a adaptarnos a esto nuevo. Y esto que traían y estaban comentando en el chat también, ¿no? Que a los que ya hacían home office de algunos días, los días que uno iba a la oficina les servían para socializar, nos decía Andrea. Y ahora se mezcla mucho con las tareas de la casa, con la ayuda escolar de los chicos, ¿no? Y quizás uno cumple con esas tareas y actividades laborales, pero no tiene ese momento de ese intercambio necesario entre compañeros, entre pares, y bueno, si empezamos a notar esto, está bueno que empecemos a proponer y a generar espacios, decir, bueno, a tal hora nos conectamos todos y charlamos un rato. Esto es muy importante para que no nos convirtamos nada más en una computadora que al otro lado está respondiendo con tareas, y recordar que somos seres y somos seres sociales, ¿no? Acá
nos comenta también Ana Laura, ¿no? Dice, en mi caso tengo un negocio de óptica, 3 empleadas y yo, desde casa es difícil continuar trabajando y generando ingresos, pero estoy muchas horas dedicada a trabajar en búsqueda de conocimientos para mí y el equipo que me acompaña. Además de pensando y generando ideas para compartir en las redes, para seguir cerca de nuestros clientes y generar nuevos futuros potenciales clientes también, lo que siento es que mi equipo de trabajo no sigue el ritmo y están más relajadas, y cuesta pedirles que comiencen a hacer algo que no es lo que hacen en su lugar de trabajo. Bueno, sí, claramente, por todo lo que veíamos antes, ¿no? Se empiezan a ver diferencias de ritmos. Algunos estamos más hiperactivos, otros estamos más relajados, pero no es una falta muchas veces de voluntad o de ganas de colaborar, es como la respuesta más adaptativa que uno puede dar con todos los miedos y angustias que empieza a mover toda esta situación que es nueva, que es disruptiva, ¿no? Entonces, bueno, quizás proponerles, Ana Laura, espacios de intercambio y hablar un poco de esto que pasa, poder hacer también vos tu observación y tu pedido, pero colocarte desde un lado, de contenerlas, de entenderlas, ¿no? Y no desde solamente un pedido, sino de transmitirles, bueno, que vos entendés de lo difícil que es esta situación, pero que justamente quizás, bueno, para asegurar el buen funcionamiento de la empresa, es necesario estas colaboraciones y pensar juntos de qué manera pueden continuar con este trabajo, ¿no? Y generar ese espacio donde el otro ponga en palabras y hable, porque a medida que eso vaya sucediendo también es que van a ir desapareciendo los síntomas. Entonces, tener esos ratos de intercambio y de reflexión entre líderes y colaboradores. Bien, y también, como les decía, este es un momento donde se pone a prueba, ¿no? la solidez del equipo, y nos pasa tanto en los equipos de trabajo como individualmente, que se nos cae esta ilusión que teníamos de control, que como yo siempre digo en las situaciones de crisis, cuando ahora la gente dice, no, bueno, porque yo no sabía que esto iba a pasar, ¿no? Y en realidad nunca nadie sabe lo que va a pasar, ¿no? Vivimos necesariamente con una ilusión, con algo ficticio, algo que es mentira, que es que pensamos que sabemos lo que va a pasar mañana, la semana que viene, digamos, necesitamos eso para poder planificar, para continuar con nuestras actividades, entonces uno programa reuniones acá unos meses, viajes, porque uno quiere pensar que va a estar todo bien, que va a estar todo igual, pero esto también nos da como un cachetazo de realidad, porque es enfrentarnos con que esta es una de las tantas opciones que podrían haber pasado y cortado con esa rutina y truncado nuestros planes. Digamos, si nos ponemos a pensar, habría un montón de situaciones, tanto individuales como dentro de una empresa, como en la sociedad. Esto es uno de los miles de casos en los que podríamos tener que habernos visto obligados a cambiar nuestra rutina, ¿sí? Entonces, encontrémonos también con esta realidad, que en realidad el control del futuro es realmente una ilusión, no es algo real, ¿no? Bienvenida Mariana que se suma, cuánta gente, muchas gracias a todos por escuchar. Quiero bueno, a raíz de lo que estaban preguntando y estaban comentando, pasemos quizás a la última parte para pensar en el post-crisis, ¿no? Y en esto que empezaban a hablar de qué manera podemos ver la crisis como una oportunidad, ¿no? Porque justamente vamos a tener que adaptarnos al contexto, a un nuevo contexto, adecuarnos a una nueva realidad. Si nos queremos quedar con lo que teníamos antes y volver a como era antes, ¿no? Ahí es donde vamos a encontrar límites, ahí es donde nos vamos a estancar. Ese es un momento donde es importante ser flexibles, ser elásticos, ¿no? Porque quizás lo previo no retorne nunca más,
y eso no significa que sea caótico, ¿no? Sino que después de la crisis quizás tengamos un nuevo contexto. Y cuanto más elástico y estemos en un esquema ágil, ¿no? Más fácil va a ser transitar todo esto complejo, de poder adecuarnos a una nueva realidad, de quizás, bueno, si se extiende cada vez más la cuarentena o las pautas para estar aislados, depende cada empresa, depende cada negocio, no sabemos cuándo van a retomarse las actividades deportivas, los colegios, las clases, los teatros, los cines, ¿no? Quizás para eso falte, nadie lo sabe, pero tenemos que pensar también, bueno, de qué manera nos empezamos a reinventar, porque si no es como simplemente estamos esperando que esto se termine para volver a lo de antes, ¿no? Es un poco como el deseo de todos, pero tenemos que empezar a pensar la posibilidad de que ese antes ya no esté más, que quizás estemos sin cuarentena, pero todos con los cuidados, con las pautas de cuidado para no contagiarnos, o con barbijos un largo tiempo. Eso va a depender de las políticas que se tomen en el país, y que eso va variando también en cada sociedad. No sé si quieren comentar algo más, compartir. También está bueno que entre ustedes se vayan leyendo y empecemos a pensar juntos de qué manera podría ser, ¿no? un nuevo contexto, que a todos nos empiezan a surgir teorías, empezamos a leer, ¿no? Y hay mucha información, y unos dicen, bueno, esto se va a extender hasta acá o hasta allá, o en otro país todavía continúan con, y entonces ¿cómo va a ser acá? De alguna manera uno en estos momentos compara, mira al lado, ¿no? Y siente que, bueno, si allá están así, entonces nosotros en un tiempo también, pero es muy difícil encontrar estas respuestas porque, como decíamos, depende de cada contexto en particular también. Si bien todos estamos atravesando por la misma situación del mismo virus, pero nos agarra de maneras diferentes en cada país, en cada sociedad, y dentro de cada país también, en cada grupo y en cada clase social, porque convengamos que quedarse en casa no es lo mismo para el que cuenta con todas las comodidades que para quienes están hacinados en una misma habitación, ¿no? Entonces, si bien el virus es el mismo, nos va a impactar en cada familia diferente, en cada país diferente, y tenemos que ver de qué manera cada uno se puede adaptar lo mejor posible, que bueno, no necesariamente va a ser de la misma manera que a otros, ¿no? No sé si, a ver si están haciendo preguntas. Para sumar un poquito más, mientras van compartiendo Sí, ahí estoy leyendo. las experiencias personales, decirles que obviamente esto lo que nos va a encontrar próximamente es una nueva normalidad, ¿no? Siempre estamos planteando de que vamos a volver a la normalidad. Sí, vamos a instalar una normalidad nueva, ¿no? Aunque se parezca mucho quizás a lo que era antes, no va a ser exactamente igual, porque esto nos va a impactar de manera definitiva en cada uno de nosotros. Así que lo que esto también pone en evidencia como desafío es que cada vez más estamos transitando, sobre todo en el ámbito de los negocios, en entornos altamente complejos, ¿no? Y los entornos complejos, un concepto inicialmente relacionado con el tema eh, de, del software, por ejemplo, ¿no? de la informática y demás, los entornos complejos implican que son altamente volátiles, ¿sí? Con un gran nivel de incertidumbre, muy cambiantes, ¿sí? Y lo que tenemos que estar es preparados para ser lo suficientemente flexibles para vivir en una condición permanente de alta complejidad y de alta volatilidad. Es decir, nada va a permanecer firme, fijo y estable durante mucho tiempo. Eso es lo que se presenta como un gran desafío. Por lo tanto, si pensamos que cuando esto termine, ¿no? Y se instale esta nueva normalidad,
bueno, vamos a volver a relajarnos y vamos a volver a un estado natural que conocíamos antes. No, señores, eso no va a pasar, digamos, ¿no? Ya no vamos a poder relajarnos de la manera que nos relajábamos antes de la crisis, ¿no? Esto implica ponernos en el movimiento, ¿no? Y empezar a encontrar una dinámica propia, cada uno en función de sus capacidades y sus habilidades más destacadas, digamos, de qué manera poner en juego esta capacidad de adaptación, ¿no? Solamente sobreviven aquellos que son capaces de adaptarse a los cambios, ¿no? Así fue como evolucionamos de primates al Homo sapiens. Y si no nos adaptamos, vamos a quedar en el camino, ¿no? Aunque parezca demasiado cruel lo que les estoy diciendo, es así como va a suceder. Ahora, esto no significa que esta capacidad de adaptación la hagamos en soledad, la hagamos en solitario. Hay muchas redes de contención, expertos, profesionales de la salud, profesionales de la administración, de la gestión, gente que sabe de qué manera poder acompañar a cada uno en sus propios desafíos para enfrentar un mundo altamente cambiante, ¿sí? Por lo tanto, decirles esto, que como líderes, aquellos que tienen que conducir equipos, aquellos que tienen que manejar un negocio, deben ponerse definitivamente los pantalones largos, aquellos que todavía no lo han hecho, tomar el toro por las astas y encarar de manera sostenida, firme, una nueva forma de hacer negocios y una nueva forma de conducir equipos, ¿sí? Para esto hay que recurrir a la capacitación. Este es un momento muy oportuno, digamos, para entrenarnos, para formarnos, ¿sí? Hay un montón de ofertas y de posibilidades gratuitas, la mayoría, ¿sí? De gente muy capaz y que tiene mucha experiencia que nos puede ayudar a incorporar o a mejorar aquellas habilidades que naturalmente necesitamos tener como líderes. Así que, nada, ese era el aporte, Marina. Gracias, Víctor. Sí, es verdad, porque ahora tenemos la oportunidad de escuchar a muchas personas que quizás, bueno, vivían lejos, ¿no? Y era imposible asistir a una charla presencial de ellos. Ahora tenemos la oportunidad de poder escucharlos virtualmente. Y ahora la mayoría tenemos Zoom, nos descargamos aplicaciones nuevas para estar en contacto y para formarnos. Quiero leer algunos comentarios que nos hace llegar Alejandra Vitali, que dice: es cierto, es una gran oportunidad para frenar y observar hacia atrás para el cambio. Lo más difícil es manejar la ansiedad y el control. No obstante ello, lo que exponen es muy rico. Muchas gracias, Alejandra. Es cierto, es difícil manejar esa ansiedad y el control porque en lo cotidiano siempre nos vemos llevados a querer planificar el futuro, ¿no? Y es de repente sentir un medio esa impotencia que decíamos al principio, de que no podemos controlarlo, ¿no? Y no nos queda otra que esperar a ver qué pasa y adaptarnos a esta realidad que tenemos. Pregunta Andrea: ¿nos serviría ver a lo largo de la historia cómo las distintas sociedades han superado pandemias similares? ¿O si nos serviría pensar cuántas cosas pudimos recuperar gracias al aislamiento? Ya que la vida tan acelerada que vivíamos, había cosas del día a día que no podíamos disfrutar. Bueno, claro, Andrea, es una manera de poder pensar en el lado positivo, como decíamos, de esto, encontrarnos con situaciones que antes quizás nos estábamos perdiendo, nos encontramos más reflexivos al respecto, estamos pudiendo parar y observar cosas que en la vorágine de lo cotidiano y del día a día no hacíamos. Entonces está bueno también hacerse preguntas y encontrar respuestas al respecto. Esto de pensar, bueno, en cómo otras sociedades superaron pandemias, si podemos ver algo de esto, es como hasta nos resulta necesario, ¿no? Esto que decía yo antes, hace un ratito, de poder ver esto que uno busca a veces la comparación y de modelos previos, a ver cómo hicieron, pero nos puede servir de puntapié, pero la realidad es que cada contexto es muy diferente. Entonces, nosotros contamos con otros recursos, con otra situación, con otro contexto, con otras herramientas y vamos a responder desde ellas.
Entonces, es todo un ejercicio de poder ser más plásticos en este momento y poder ser flexibles y no mantenernos en esto de lo rígido, de querer volver a un pasado, que como decía Víctor, eso ya se perdió, eso ya no va a estar más. No significa que lo que venga sea algo terrible, puede estar muy bueno y podemos quizás encontrarnos con un montón de respuestas ahora a esto que vos decías, de poder parar y encontrarnos en las cosas que nuevas que empiezan a aparecer, o estas oportunidades capaz de trabajar desde casa en empresas que antes no era algo habitual y que ahora empezaron a animarse a probar porque no quedaba otra y vieron que resulta. Y entonces, si empezamos a generar espacios para pensar, intercambiar y cómo nos sentimos con esto, y vemos que hay cosas nuevas que podemos tomar, bueno, quizás estas cosas se puedan perpetuar en la post-crisis, ¿no? Bien, una evolución exigida, dice María Emilia, sí, claro que sí, exactamente. Nos vemos forzados a tener que reinventarnos, es así. Otro, Bueno, digamos, una de las cosas que quedan en clara y quedan en evidencia, Marina, es que lo, lo necesario, digamos, para poder superar esta crisis, desde el punto de vista del manejo de los equipos de trabajo, tiene que ver con la capacidad de conversar, ¿no? Es decir, cómo mejoramos, cómo les sumamos calidad a las conversaciones habituales que tenemos con nuestros colaboradores. Nosotros le vamos a compartir después por mail, aquellos que respondan nuestra encuesta, le vamos a compartir algunos archivitos con algunos tips y unos checklists para que puedan utilizarlos como plantilla para trabajar. Pero es fundamental en estas conversaciones trabajar adecuadamente el feedback, ¿no? Es decir, ahí aparecía alguna pregunta en los comentarios de, bueno, ¿cómo hacer para que los equipos o los colaboradores entiendan que tienen que adaptarse a un nuevo esquema de trabajo y demás? Bueno, esta es una responsabilidad de los conductores, digamos, ¿no? Y para esto hay que conversar claramente con los colaboradores, ser absolutamente precisos en lo que queremos comunicar y en lo que le queremos pedir, ¿no? Más que nunca se necesita precisión y coherencia en la información que se le da a los colaboradores, ¿no? Precisamente porque, como decía Marina, hoy lo que implica esta nueva modalidad de trabajo es que se impone un esquema de trabajo por resultado, ¿no? Trabajar por objetivos, es decir, ya no tanto, no importa la presencialidad, no importa si estuve 8 horas o 9 horas en la empresa, si vine, si no vine, el tema es el resultado, ¿no? Lo que obtengo. Y para eso, para orientarnos al trabajo por resultados, necesitamos ser precisos, ¿no? Ser asertivos y ser capaces de manifestarle a nuestros colaboradores aquellas cosas que no están hechas de manera correcta, ¿sí? De acuerdo a nuestro criterio, el criterio de proceso que hayamos definido, y que eso no es necesariamente un ataque a la persona, digamos, ¿no? Y para eso tenemos que ser capaces nosotros, como conductores, de separar claramente entre lo que es el comportamiento de las personas desde el lugar de individuo y el comportamiento o la forma en que se realiza la tarea de esa persona. Entonces, cuando uno tiene que plantear objetivos de trabajo y corregir aquello que no está adecuadamente hecho, debe ser asertivo en eso, ¿no? Y preciso, centrarse en la tarea y no en la característica o en las condiciones de la persona. Y por otro lado, trabajar también aquellas cosas que también se han mencionado durante esta charla, ¿no? Como la empatía, ser capaces de ponernos claramente en el lugar del otro, de tratar de sentir lo que el otro siente, ¿no? Esta crisis, si hay algo tiene de interesante y de valioso, es que a todos nos pasa más o menos lo mismo. Es decir, este virus que está hoy circulando por el mundo es el mismo virus para todos, ¿sí? Y a todos nos ataca de la misma manera, más o menos, más grave, menos grave, pero
todos estamos potencialmente en riesgo ante este virus. Entonces, lo que nos pasa a nuestros colaboradores es lo mismo que nos pasa a nosotros. Aprovechemos esta oportunidad para ponernos en los zapatos del otro, para entender lo que le pasa al otro, ¿sí? Y de esa manera vamos a ser mucho más capaces de poder transmitir, ¿no? Aquello que queremos transmitir. Y destacar, más que nunca, digamos, esto es importante hoy en día, resaltar los logros. ¿Sí? No solamente aquello que no está bien hecho o aquello que hay que corregir, sino de resaltar y destacar aquellas cosas que sí se han hecho bien. ¿Sí? Aunque sean simples, aunque sean nimias, aunque parezcan minúsculas, digamos, pero es importante porque la gente necesita, más que nunca, ¿sí? Ser reconocido, ser valorado, ¿sí? Y poner energía positiva para todo lo que viene por delante, digamos, ¿no? Porque las preocupaciones van en aumento para la mayoría. Así es, Víctor, muchas gracias. Estaba leyendo acá un comentario que nos hace llegar Ana Laura. Dice, totalmente, no me siento preparada para exponer nuevas formas de trabajo, me da culpa decirles, siempre hay muy buena relación, hablamos de muchas cosas. En cuanto a la contención, siempre estoy primero, pero después de las cuestiones que considero importantes para el negocio en sí, me cuesta decírselas o pedir ayuda. Cargo todo en mí por no poder expresarme. Bueno, eso es está bueno el comentario porque seguramente muchos se vean identificados, gracias a Ana Laura por compartir. Es cierto que a veces por no pedir esa ayuda o que cumplan con algo, alguna actividad, alguna tarea del trabajo, uno se sobrecarga, ¿no? Y es importante, es necesario el delegar, porque llega un momento uno que tiene un límite, ¿no? Entonces necesitamos la colaboración de todos y pensar en que en realidad esto también, más que sobrecargar al otro, es fortalecer el equipo, el repartir tareas, el decir de alguna manera el mensaje que uno le da al otro es que, bueno, que es útil, que sigue siendo útil, entonces que su trabajo es necesario. Eh, y de esa manera también ayudamos a este sentimiento que veíamos al principio, de esa incertidumbre laboral, el que va a pasar conmigo. Bueno, justamente si tengo tareas y actividades significa que soy útil, que continúo con mi trabajo, si no me empiezo a sentir que no sirvo para nada, que no es algo necesario, que en cualquier momento puedo perder mi trabajo. Entonces, tenemos que también pensar en estos mensajes que transmitimos de manera tácita, de manera implícita, en nuestros pedidos, en las tareas que delegamos, ¿no? Es también confiar en el otro. Bueno, está bueno el detenerse a pensar todo esto y también estos espacios de intercambio para pensarnos entre todos, que estamos en una misma situación, ¿no? Para ir cerrando, ¿sí? Le vamos a estar enviando, como decía Víctor, vamos a hacer llegar a todos los participantes un correo, un Google Form con una breve encuesta para que nos den un poco su devolución y para ver qué otros temas les gustaría que abramos. La idea es poder hacer otra charla virtual. Esto, como decíamos antes, tratamos de que sea una oportunidad, ¿no? para todos y para nuestro equipo también es una oportunidad de darnos a conocer, de generar con ustedes espacios de intercambio. Entonces, si ustedes pueden proponer algunos otros temas que les interese, nos gustaría, bueno, poder armar algo que les mueva, que los convoque, ¿sí? Así que vamos a estar esperando su devolución, así armamos alguna otra charla pronto. Sí, les comento algo, digo, Marina cuando nos presentó al comienzo como grupo, como equipo, dijo que éramos un equipo de profesionales, ¿no? Y que de distintas disciplinas, que nuestro enfoque era multidisciplinar. Así que uno de los temas que es, digamos, seguramente está preocupando a muchos hoy en día es el tema legal, digamos, ¿no? Cuestiones vinculadas con lo legal, con la justicia, con cuestiones de la seguridad laboral, de la justicia laboral. Y bueno, uno de nuestros miembros de nuestro equipo, Natacha Aguirre, es abogada, digamos, y es especializada en temas de legales vinculados con empresas. Así que nuestro próximo encuentro, que vamos a invitarlos próximamente, y vamos a indicarles el día y hora, digamos,
va a ser vinculado con esto, ¿no? Con temas relacionados con los aspectos legales que hoy preocupan tanto a las empresas y a los emprendedores. Bueno, contamos entonces con esa opción de hacer una charla con cuestiones legales y con otras que les empiece a surgir a ustedes, ¿sí? En torno a cómo nos adaptamos, ¿no? A pensar recursos de cómo nos adaptamos, cómo de alguna manera aprovechamos los recursos tecnológicos y virtuales y de qué manera podemos trabajar de otro modo, que quizás no es estar todos juntos en la oficina en este momento, por el trabajo, ¿sí? Bueno, les agradecemos a todos por la participación, por los comentarios que nos hicieron llegar, por escucharnos, y vamos a estar esperando su evolución para armar otro encuentro pronto entonces. Muchas gracias a todos. Gracias, Marina. Gracias a nuestro equipo que estuvo en el back office. Y Sí. bueno, muchas gracias a todos por la participación. Estamos en contacto, y cuenten con nosotros para lo que necesiten. Un gran saludo. Gracias, hasta luego.